Sean muy bienvenidos a otra edición más de Voltaje, este programa donde hablamos de Bitcoin, de activos digitales, inteligencia artificial y de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología, Sofi. Hola gente, ¿cómo estamos? Sí, no sé si ya nos están siguiendo en las redes sociales, pero les vamos a estar dejando en alguna parte de acá, así que síganos en Voltaje y déjenos todos sus comentarios. Felices de que nos sigan sintonizando todos los sábados a las 4:30 de la tarde por Gen. ¿Qué tenemos para hoy, Bruno? Terminar diciendo que estamos muy agradecidos con todos los comentarios que recibimos y que vamos armando el programa gracias a eso, así que déjanos tu comentario en cualquiera de las redes sociales, que ahí Sofi va a pasar los mensajes y nos va a ayudar a armar los próximos capítulos de Voltaje contigo. Así mismo. Así que de hoy vamos a hablar, Sofi, yo quiero empezar a hablar de las fluctuaciones del precio del Bitcoin, por ejemplo. Porque ¿verdad? van subiendo y bajando. Porque hay un carrusel de emociones y tuvimos unas semanas bastante complicadas para las personas que son nuevas en Bitcoin, ¿verdad? Se vendieron o se liquidaron unos 160 millones de dólares más o menos en Bitcoin en pocos días. Pero si uno ve cuándo esas personas compraron Bitcoin por primera vez entre noviembre y diciembre del año pasado. Son novatos. Son novatos, ¿verdad? Bueno. O newbies, como se le llama, o personas que no han sobrevivido a los otros ciclos, porque claro, en todos los negocios, Sofi, no solamente en los activos digitales, en todos los negocios hay un ciclo del dinero, ¿verdad? Uno dice, yo quiero plantar soja, por ejemplo, y si uno a las 3 semanas dice, no, parece que no va a llover, voy a sacar nomás mi soja, va a tener solamente semilla y un poco de tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soja tarda en crecer. Lo mismo si uno quiere engordar un chanchito, una vaca, o incluso cuando uno invierte en un terreno, ¿verdad? Uno dice, no, pero ese terreno allá es lejísimo, y después, bueno, se convierte en una zona urbana, claro, y eso se potencia. Son ciclos. Son ciclos. Claro. Y el ciclo del dinero en Bitcoin no es yo compro hoy y pasado mañana ya voy a ganar muchísima plata. Bajo. Si bien hay una volatilidad ascendente, que el precio de Bitcoin ha llegado a subir 15,000, 20,000 dólares en un día, históricamente, hay que entender que hay ciclos donde su comportamiento tiende a hacer una tendencia bajista, que es este momento, y que después tiene un momento donde tiene tendencia alcista. Pero lo más interesante de todo esto es que esta volatilidad es ascendente, Sofía. Eso quiere decir que subo 5 escaloncitos, me caigo 3, subo otros 4, me caigo 1, subo otros 3. O sea, finalmente el resultado siempre es positivo. Y desde 2009 hasta hoy, cualquier persona que haya respetado el ciclo del dinero de Bitcoin, que hasta ahora es 4 años, eso después puede cambiar, ¿verdad? Así como los ciclos de siembra y cosecha de algunas verduras, hortalizas, ha cambiado por los cambios climáticos o por adaptación al clima, lo que sea. El ciclo de Bitcoin después yo te puedo decir, mira, en un año va a ser 5 años, pero hoy se habla de un ciclo de 4 años. Okay. Eso quiere decir que nadie que haya invertido en 2009 y haya retirado 4 años después perdió dinero. Es más, las ganancias han sido exponenciales en todos los ciclos. O sea, toda la gente que apostó 4 años a Bitcoin como mínimo no perdió dinero, y algo interesante, que redituó mucho más que una inversión convencional. Y ahí podemos recordar que el Bitcoin empezó en... ¿Qué año, Sofía? A ver si te acordás. 2008. Muy bien, muy bien. Con el white paper. El white paper de Satoshi llega en 2008, se empieza a minar el primer Bitcoin en 2009, ahí en los primeros días de 2009, y durante 2 años se le ninguneó a Bitcoin, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estaban Satoshi y estos cyberpunks. Nerds nomás era la onda. Claro, estos amigos nerds que jugaban juegos online, juegos LAN, así, y mientras minaban Bitcoin entre ellos, nadie les hacía caso. Claro. ¿Verdad? Incluso ya asistían a conferencias y decía Bitcoin, the free money, un montón de cosas muy simpáticas, pero eran... A la gente le parecía absurdo, seguro, y no... Era súper absurdo. Claro. Sonaba súper absurdo. Y recién 2 años después, 2 años y meses después, llega al valor de $1, para sorpresa de muchísima gente, porque dicen, esto que la gente no terminaba de entender, esto que es nada, hoy vale $1. Y ahí en todo negocio, Sofi, cuando algo vale $1, que valga 10, que valga 100, que valga 1000, depende de tu teoría de expansión o tu estrategia de expansión. Ya. Si bien Satoshi en su paper ya tenía clarísimo que esto iba a pasar, ¿verdad? O sea, el primer creyente agarra, y bueno, después de ese $1, a los 3 meses Bitcoin valía $10. O sea, imagínate que vos compras algo a 10,000 guaraníes y en 3 meses vale 100,000 guaraníes. Le habrá explotado la cabeza a la gente. Le explotó la cabeza a la gente. A poquito. Y después de 2 años de ninguneo, 1 año después de esos $10,
Bitcoin pasa a valer $100, ¿verdad? En 2012 pasa a valer $100 por primera vez. O sea, imagínate algo que podías haber comprado, incluso podías haber comprado 200 Bitcoins por $100. Ojalá. Después ya 2 años después ya era una fortunita, ¿verdad? Literal, sí. Y hay gente que guardó desde ese momento hasta hoy, ¿verdad? Y bueno, pero después hubo momentos más oscuros de la historia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en 2013, que ya había pasado los $1.000, ¿verdad? Que ya estaba en una franja de $2.000, lo primero que fue una caída abrupta, ¿verdad? Porque cuando hablamos de $1.000 ya hablamos de plata. En verdad, $100 ya es plata también, pero claro, $1.000 ya es significativo. Es mucha plata. Te van a invertir. Y bueno, y de esos $1.000 pegó un golpe de timón hacia abajo y quedó en $600, ¿verdad? Okay. Ahí entraron en pánico, seguro. Mucha gente entró en pánico, pero entendían más o menos de qué iba, y todavía, por ejemplo, no existía la minería industrial, ¿verdad? O sea, no existían los data centers, todavía seguía siendo una minería casera, por así decirlo. Y casero a pequeña escala. Y bueno, así que siguieron con esta historia. Después volvió a subir, volvió a bajar a $300, ¿verdad? O sea, tuvo bajas de hasta el 60% de su valor. ¿Y qué pasaba? Ahí hay un montón de cosas que se pueden explicar. Sí. Al comienzo hablábamos de estos nerds, del grupo de amigos, vamos a decirle unos 20 muchachos, ¿verdad? Muchachos y muchachas. Amo muchachos para no decir otra cosa. Sí, nerds múltiples, ¿verdad? Sí. Y bueno, después cuando la red se va multiplicando, cuando vos le invitaste a 5 amigos más, yo le invité a 5 amigos más, y eso fue generando estabilidad. Claro. Pero estabilidad que también traía una serie, iban descubriendo cosas que no sabían, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaba? Que la red de Bitcoin tenía limitaciones en la cantidad de transacciones que podía realizar en 10 minutos. Okay. Ahora, ¿te acordás que hablábamos de que cada 10 minutos hay un bloque? Sí, así y ese bloque se valida y al encontrar ese bloque, todas esas transacciones de esos 10 minutos son aprobadas. O sea, cuando yo te transfiero en la red Bitcoin, puede tardar un poquito más, pero si yo pago algo que se llama gas fee o para entrar primero en fila, si yo pago unas moneditas, sí o sí te transfieren los 10 minutos. Okay. Si yo digo, no quiero pagar... Si yo te digo, no quiero pagar, Sofi, podemos esperar 3 horas, 4 horas, dependiendo de cómo se cargue ese bloquecito de transacciones. Okay. Pero en ese momento, 2013, 2014, este grupo de gente que ya iba creciendo dice, pero qué pocas transacciones admite en cada bloque. Se van cuestionando cómo pueden ir cambiando el sistema. Y no cambiando, sino eso ya estaba en el paper, pero no era un problema, ¿verdad? O sea, un problema es... Recién cuando hubo más gente... Exacto, o sea, si vos tenés en tu casa una mesa para 5 personas, recién es un problema cuando llega el sexto invitado, ¿verdad? Antes no es un problema, así que no era un problema real hasta que la red empezó a crecer. Y ahí empezaron otras tecnologías, lo que se llama Layer 2, ¿verdad? O sea, Layer 2 o segunda etiqueta, que nos sirve que sirve para tener transferencias más rápidas. Ahí empiezan a surgir otras monedas de las cuales no vale la pena hablar porque Bitcoin es lo más interesante acá. Regla. Pero ahí, hubo otro punto aparte de 2013 en el que por ahí bueno, cayó o subió demasiado y todo el mundo también quiso comprar. De 2014 a 2016 Bitcoin entró ahí en una nebulosa de meseta. Meseta quiere decir que no le emocionaba a nadie, ¿verdad? Okay, estaba ahí el desierto, ¿verdad? Vos mirás y no ves a lo lejos que hay. Y en 2017 aparecen lo que se llama la segunda ola de los millonarios de Bitcoin, por así decirlo, donde hubo un crecimiento, donde llegó por primera vez a $20,000, ¿verdad? Pasando, acordate que te estoy hablando de que estaba entre 400 y 600, subía a 700, pasaba un poquito los 1,000, pero después bajaba, o sea, estaba por debajo de la línea de los 1,000. Ya. Y hace ese salto a 20,000 en 2017 y ahí cambia la historia. Ahí cambia la historia porque si bien después de ese 2017 vuelve a pegar un golpecito hacia abajo, que recién 2 años después volvió a ver los $20,000 que llegó a 25,000, ya vemos que hay una tendencia, ¿verdad? O sea, vos decís algo que valía 600, bueno, ya está valiendo 7,000, bueno, después bajó un poquito, bueno, pero ya estamos hablando de un Bitcoin que de media estaba a $20,000. De la nada misma a $20,000, algo, el precio de un auto lindo, ¿verdad? Sí, un terreno, uno se puede comprar por esa plata. 2017 encima, imagínate. Es algo interesante. Y bueno, y después de 2017 llega 2020, donde ¿qué pasó, Sofi? Pandemia. Tuvimos la pandemia y en la pandemia hubo una adopción muy masiva de Bitcoin. O sea, mucha gente
entró a los activos digitales porque teníamos tiempo, ¿verdad? Y, ¿Vos entraste en 2020? No, antes. ¿En serio? Claro. Yo soy viejo. Smart. Sí, No, ya sabemos, pero... no entré cuando hubiera querido entrar, claro. ¿verdad? Pero entré antes de 2020, ya, efectivamente. Okay. Y ahí hubo una adopción muy grande. Ahí llegó el precio a 35.000. Después, al año siguiente, en 2022, cuando hubo una gran crisis económica, que vamos a hablar en el próximo bloque en Estados Unidos, una gran inflación, ahí el precio del Bitcoin llegó a 60.000. Cuando todos estábamos fascinados y mucha gente compró, ¿qué pasa? Cae otra vez a 17.000 por unas semanas. Y ahí, ese fue un gran gap de venta y que muchos bancarios, empresas ya de la banca tradicional, compraron un montón de Bitcoin y baja a 17 en un segundo. Y obviamente se asustan y venden, ¿verdad? A nosotros, a las personas que ya estamos hace tiempo en esto, nos encantan esas fluctuaciones porque hay una frase de uno de los primeros nerds de Bitcoin que se llama Adam Back, que dice la tendencia bajista quita el Bitcoin de manos débiles y nos permite a nosotros, manos fuertes, mantenerlo. Así que yo quiero y ahora Bitcoin, para terminar y ir a tu tema, Sofi, Bitcoin llegó a $106.000 en diciembre del año pasado. Y hay todas explicaciones, o sea, un montón de cosas dicen que es porque ganó Trump y sí, es porque ganó Trump en parte, pero también tiene que ver con los ciclos de lo que hablábamos del dinero, que vamos a hablar en otros programas también porque no nos dan estos minutos. Pero llegó a 106.000, 107.000. Un montón de gente compró porque estaba caro. Y ahora está a 80 y poquito. Y la gente está vendiendo. Claro. Y eso está buenísimo. Yo estoy feliz porque volví a comprar Bitcoin por debajo de los $80.000. Ahí aproveché también yo para subirme al barco. De hecho, así que instamos a la gente que haga eso. Pero para seguir aprendiendo, vamos un poco a mi tema, si me permitís, ¿está bien? Adelante, por favor. Gracias. Porque la última vez hablamos de Machine Learning. Hablamos un poquito de esa tecnología que es la cual permite las recomendaciones que te da Netflix en películas, las recomendaciones de compras que te da Amazon. De hecho, es también el algoritmo de TikTok, ¿verdad? Que te va recomendando cosas de acuerdo al perfil del consumidor. Pero ahora vamos a hablar más de Deep Learning, que es una forma más avanzada del Machine Learning. Es un aprendizaje más profundo, ¿verdad? Que se trata de estructurar los algoritmos en capas para armar una red neuronal artificial que es capaz de aprender y tomar decisiones inteligentes por sí misma, ¿verdad? Y si vamos a dar un ejemplo así un poco más cercano nomás, es la tecnología que utiliza Google Fotos para poder etiquetar a tus amigos de manera automática sin que vos tengas que manualmente poner la carita de cada uno. Esa es la tecnología detrás de Google Fotos. Y eso, tipo, es alguna tecnología que cada día va, como te digo, va aprendiendo por sí misma. Entonces aprende a identificarme, digamos. Exactamente, identificarte a vos, identificar todos tus gustos, y eso, cada vez que vos más vas utilizando, más se va alimentando y va haciendo cada vez más personalizado a tu gusto, a tus acciones, a todo lo que hagas. Entonces es como un asistente virtual. Todos los asistentes virtuales, de hecho, están programados con esta tecnología, que es lo que hace que todos ahora dependamos más o menos de estas tecnologías, ChatGPT por mi lado, ¿verdad? Y nada, tipo, básicamente es eso. Y si tienen algún tipo de consulta sobre el Deep Learning o otras tecnologías mucho más profundas, vamos a responder los comentarios que nos dejen en las redes sociales. Y vamos ahora al ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sobre qué se trata este ¿Sabías qué, Sofía? El ¿Sabías qué? Es sobre un congreso, Mobile Congress, y unas cuantas tecnologías súper interesantes se mostraron, así que quédense atentos y hablamos después. ¿Sabías que el Mobile Congress 2025 ha sido testigo de la última revolución en tecnología móvil? Las principales empresas tecnológicas del mundo han presentado sus últimas innovaciones en hardware, software y servicios móviles. Pero sin duda, la estrella del evento ha sido la presentación de los celulares con paneles solares de la empresa china Infinix Mobile. Infinix presentó un par de teléfonos conceptuales. Uno es práctico y cuenta con un panel solar integrado en la parte trasera. La tecnología de reserva de energía solar de Infinix utiliza células solares de perovskita, más delgadas y económicas de producir que las células solares de silicio tradicionales. Para controlar el calor, estas células se combinan con un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, que ayuda a regular el voltaje para gestionar el calor y maximizar la energía. El segundo celular conceptual que lanzó Infinix incluye la tecnología eColor Shift de última generación. La parte trasera del móvil es personalizable usando patrones, colores y mucho más, todo con la ayuda de IA. ¿Y tú qué opinas de la nueva propuesta tecnológica de Infinix? ¿Crees que Infinix hará una revolución en la personalización y la tecnología móvil actual?
Híjole, o sea, un teléfono con un panel solar arriba. Eso es lo que yo entendí. Sí, Le Sofía. creo, que yo quiero. Sí, la verdad que no te acordás de la calculadora que usábamos en el colegio antes tenían un panelcito solar. Tenían ahí una cosita ahí. Las empresas como las que veíamos ahora tienen esa tarea de innovar y de ser los primeros que golpean con una tecnología. Pero hoy, si a mí me preguntas, un celular con panel solar atrás, ese tamaño es una estafa. ¿En serio me decís? ¿Por qué wow? No existe hoy. No sé. Hay solo material con el cual se hacen los paneles solares, que es el silicio, ¿verdad? En este caso, el silicio monocristalino es bastante frágil, o sea, habría que ponerle algo encima, un Gorilla Block o algo así, para que no se rompa. Claro. Y además la eficiencia de eso está en los centímetros cuadrados que uno puede tener, ¿verdad? Y si vos agarras la superficie de un teléfono para decir cargar una batería de 5000 microamperes, 5500, que son lo que tienen los teléfonos ultra más o menos, va a estar 5 días al sol de corrido sin noche, ¿verdad? O sea, igual no creo que no existe esas condiciones climáticas, ¿verdad? Ni siquiera en el lado iluminado de la luna. Así que me parece que hoy es medio una mentirita piadosa, pero como decía, las compañías de tecnología tienen este deber de golpear primero para que el día de mañana, cuando la tecnología permita, digan, yo ya hice eso hace 15 años. Ah, entonces es puro marketing. Puro investigación y desarrollo. Ok, ¿verdad? claro. Pero bien, igual se aplaude la valentía. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, es desplegable mi panel? ¿Puede funcionar? Bueno, hay paneles para celular, se usan en lugares muy remotos, paneles que irían de 75, 110 watts, que pueden tener el tamaño de esta mesa más o menos, y que eso sí sería mucho más eficiente para cargar un celular. Me da estas dimensiones para cargar un celular, ¿verdad? Entonces, o sea, ninguna posibilidad de... Estamos todavía a mucho tiempo de que eso pase, pero como digo, en algún momento hoy se hacen de un material los paneles solares. Mira si aparece otro nuevo elemento en la tabla periódica mucho más eficiente. Ahí puede que funcione entonces. Y ahí dicen, como ahora están buscando una alternativa a las baterías de litio. Antes decíamos litio, y ahora hay baterías están buscando materiales que reemplacen al litio. Pero de eso, Sofi, vamos a hablar en el siguiente bloque, porque ahora nos tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos con mucho más voltaje. Estamos de vuelta en este segundo bloque de voltaje. Bruno, ¿qué tenés para contarnos ahora? Quiero seguir aprendiendo en la llave de dinero. Y bueno, ya que me hiciste hablar, Sofía, de la fluctuación en el precio del Bitcoin, hay que entender por qué es importante esto y qué tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene el dólar. Ya. Al hablar del dólar también podemos hablar del guaraní, pero hay una historia. ¿Por qué el dólar? Y porque, ¿cuál es la moneda universal? Digo universalmente, no digo universalmente aceptada porque nunca me fui a Marte como para saber si aceptan dólares, pero probablemente aceptan dólares. Globalmente aceptada es el dólar. Casi en cualquier país que vas aceptan dólares. Exactamente. O sea, tiene una amplia difusión a nivel o aceptación a nivel global. Hablemos, y obviamente la economía de los países en vía de desarrollo como el nuestro y de casi todo el mundo dependen del humor de Estados Unidos y del dólar. Así mismo. Hablemos de dólar entonces. Vamos a hablar del dólar entonces. Y bueno, ahí, ¿qué pasa? Lo que ha pasado en estos tiempos es que el dólar depende de un banco central, ¿verdad? O de una reserva federal. Como en todos los países, el dinero que se conoce como dinero fiat, que es un dinero de respaldo, depende de la movida política y económica que quiera hacer un país. Se habla de una primera fractura de algo que se llamaba patrón oro, porque antes todo el dinero que se hacía o que imprimía un país tenía que ver con sus reservas de oro. Es decir, si yo tengo en Paraguay, supongamos, 10 kilos de oro como Banco Central, tenemos más de esos kilos, ¿verdad? Pero para que se entienda, puedo imprimir 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Y es 1 millón de guaraníes por kilo. Eso es lo que se usó en la economía durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde las historias del lejano oeste hasta el siglo pasado, cuando siempre se habla de que el presidente Nixon en el 71 en Estados Unidos le dijo chau al patrón oro, pero él no fue el primero, pero siempre la historia la dibujan los vencedores o la escriben los vencedores, como dicen. Fue el Reino Unido, Gran Bretaña, fue la que en 1931 ya cortó con el patrón oro para superar una gran depresión que tenía económica. Ahora no depresión de depresión, sino depresión económica. Que es casi... son parientes. Son parientes, sí. ¿Y qué pasó con la gran depresión? Había que reinsertar capital, había que poner dinero circulante en la calle y se dieron cuenta
ya no hay más oro, o sea, no tenemos más oro como para hacer más billetes, así que dijeron, vamos a crear una moneda fiduciaria respaldada por Chayanne, ¿verdad? Y empezaron a hacer estas monedas que ya no respetaban ese patrón oro. O sea, ya no importaba si tenías o no oro, salía la moneda fiduciaria que el banco emitía según sus políticas económicas. Hashtag respaldado por Chayanne. Respaldado por Chayanne. Y bueno, en verdad a Gran Bretaña le sirvió eso en un momento para salir de la Gran Depresión. Después generó inflación, que es otro tema que vamos a hablar. Pero en el 71 en Estados Unidos marca así un antes y un después, porque como ya en ese momento, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya la campaña de Estados Unidos por dolarizar el mundo ya era muy grande y estaba muy, muy permeada. Y en el 71 el presidente Nixon dice, cortamos nosotros con el patrón oro. Y en muchos textos que uno puede leer, si busca, dice que fue el primero, pero ya te estoy contando que unos años antes fue Gran Bretaña. O sea, Nixon vio que funcionó en la Gran Depresión y como Estados Unidos estaba en una depresión económica, dijo, yo también... se unió al movimiento. Ule el patrón oro. Ya. Y ahí empieza un problema súper interesante porque en 2008, por ejemplo, ¿verdad? 71 al 2008, no pasaba nada. Hay una gran depresión en Estados Unidos nuevamente, que tuvo que ver con el sistema inmobiliario y que tuvo que ver también con qué, Sofi. O sea, ¿o qué pasó a raíz de... Mira que te estoy tomando el examen. Sí. Contanos, Bruno. Cuando fue esta gran crisis inmobiliaria de Estados Unidos, en 2008, un señor llamado Satoshi Nakamoto. Muy bien. Qué fuerte. Yo pensé que iba a ser más histórico que esto. Y eso podemos hablar en otros capítulos, en otros programas. Pero antes de Bitcoin hubo otros activos digitales, ¿verdad? Que no la pegaron tan fuerte. No tuvieron éxito. Pero a cada idea le llega su hora, ¿verdad? Y ahí Satoshi, en medio de una crisis donde otra vez los bancos centrales, el sistema federal demostró que siempre va a optar por defender a las empresas y no a los ciudadanos, Satoshi lanza este paper donde era dinero de la gente para la gente, ¿verdad? Así que por eso Bitcoin se respeta ese patrón oro que tiene que ver con los algoritmos, con el procesamiento de datos. Y lo interesante es que también esto no solamente tiene que ver con un tema de pelearte con una moneda centralizada o descentralizada, ¿verdad? Centralizada como en Estados Unidos se imprimen todos los dólares del mundo, básicamente. Lo que llegan a Paraguay, lo que llegan a Somalia, lo que llegan a cualquier parte del mundo. Y Bitcoin, entre comillas, se imprime en todas partes, ¿verdad? Donde está la red y no depende del humor de un banco central. O sea, ya está el algoritmo que dice cada 10 minutos se libera un bloque y la recompensa es tanto. O sea, es predecible y limitado. Claro. Y limitado, ¿no? Ilimitado. Ilimitado, sí. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, Sofi, que van a haber solo 21 millones de Bitcoin en toda la historia de la humanidad. ¿Y sabes qué pasa por el otro lado con el dinero? Cada vez que hay crisis, los gobiernos imprimen dinero y desde el 2020, solamente desde el 2020 hasta hoy, imagínate toda la historia, ¿verdad? Del nacimiento del dólar o al menos de los últimos 100 años. Sí. De los últimos 130 años, el 30% de los dólares creados son post-pandemia. Hija de mil. Y eso hace que, obviamente, tu moneda más fuerte pierda valor, porque hay algo que se llama dilución, ¿verdad? Como vos tenés un café súper oscuro en un vaso grande y le tiras agua. Sí, se va poniendo marrón, se va poniendo marrón clarito. Sí. O sea, marrón clarito. Y bueno, ¿y eso en qué se convierte? Además de ser un café horrible, en que tu dinero vale menos y se genera inflación. No solamente que tu poder adquisitivo baja, sino que el costo de los bienes y servicios sube. Porque, como decía, por políticas económicas que no siempre tienen que ver con salvar una situación, sino con intereses mayores, ¿verdad? Por eso hablamos del Bitcoin como un dinero inmutable, un dinero que no tiene una reserva atrás tomando decisiones emocionales, y por eso hablamos de un dinero seguro que no pierde valor adquisitivo en el tiempo, sino que al revés, es una reserva de valor. Pero Sofi, yo quiero saber ahora de qué me vas a hablar vos. Vamos a hablar un poco de visión, pero visión por computadora. Una tecnología medio extraña. Vamos a hablar de la visión artificial, que es una habilidad de la inteligencia artificial que permite a las máquinas interpretar y procesar imágenes. Y es tipo, ¿cómo llegamos a esto, verdad? Porque no es como lo hacen los humanos, no es como nosotros algo que tenemos algo intuitivo que nos hace observar las cosas. Lo que hacen las máquinas es mirar algo y las convierten en datos numéricos, como lo hace una computadora, ¿verdad? Como Matrix.
como la Matrix. En Matrix veían Atendemos, me da la referencia medio... Bueno, son de vieja, pero hay una escena en Matrix en que uno de los programadores le dice, mira esa pelirroja que viene ahí, y el tipo mira la pantalla y era 01010101. Exactamente eso. No vi la película, pero es exactamente eso. Lo que hacen las máquinas entonces es convertir lo que están mirando en datos numéricos y por los algoritmos van procesando y le ven a la pelirroja. Es increíble, pero así mismo como acabas de decir. Espero que pongamos eso de apoyo. Así que para explicarte más o menos, porque esto obviamente tiene todo un proceso, está en dos etapas. Primero es la parte en la que la máquina agarra la imagen, limpia todo y procesa los detalles de la imagen para luego pasar a una red neuronal que es la que va a descomponer estas imágenes en capas y luego interpretar los patrones, ¿verdad? Es así como las máquinas hacen para diferenciar entre un perro y un gato o el semáforo que es rojo y después da verde. ¿Y por qué te digo esto? Porque voy a hablar de los usos de la visión por computadora. ¿Qué es lo que utiliza Tesla, por ejemplo, en sus vehículos que se manejan solos? Un iPad. ¿Una qué? Y tiene un iPad, dentro de Tesla y tiene un iPad. Tiene un iPad también. Sí. Pero el Tesla, que los que son los que se manejan solitos, por así decirlo, tienen la visión por computadora, que es lo que les permite mirar la carretera, observar los obstáculos, ver que el semáforo pasa de rojo a verde y así van tomando decisiones las máquinas solitas. Increíble, pero así mismo es. También se utiliza en lo que es la salud, en el ámbito de la salud, para reconocimiento, para los diagnósticos de, según las imágenes, según tu estudio de imagen, reconocen por si tienes algún quiste, alguna enfermedad. Eso existe ahora mismo. Hay un caso muy loco de un Tesla que estaba manejando y le chocó a otro auto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque habían dos sucesos al mismo tiempo y tuvo que tomar decisión. Y era justo una mamá con el carrito de bebé que se caía y el auto. Y el tipo agarró y evaluó solito y agarró y fue y chocó contra el auto. O sea, el auto que se manejaba solo también. El auto que se manejaba solo le chocó a otro auto que no se manejaba solo, ¿verdad? Pero como vio que la que estaba más desprotegida, ¿verdad? El más desprotegido era el bebé, el auto decidió golpearle a su común, digamos. Híjole, y esa es otro uso, imagínate, tipo, tienen que razonar y tomar decisiones. Al fin y al cabo no pueden no tomar decisiones, son máquinas que están programadas para eso, literalmente. Otro uso que se puede utilizar es también los filtros de Instagram. Utilizan la visión por computadora. Es ver el rostro, identificar las partes de tu rostro y ponerte esos filtros que vos vas eligiendo, obviamente, ¿verdad? Y también para lo que sería para seguridad. Todo lo que es reconocimiento facial de criminales, cámaras de videovigilancia, todo eso están utilizando visión por computadora para poder identificar. Es algo así como que le da a la gente medio miedito, pero está buenísimo ir aprendiendo a poco, perderle el miedo. Justamente eso es uno de los objetivos que tenemos en Voltaje. Así que sigan aprendiéndose a Voltaje, ¿verdad? Van a seguir aprendiendo todo tipo de tecnologías que dan miedito, pero te juro que conocerles te va a sacar más esa ansiedad que da. Y eso mismo, Sofía, ha sido todo por hoy. Les agradecemos por sintonizarnos, por acompañarnos siempre a través de las redes de Voltaje y les recuerdo que por favor dejen sus comentarios en redes sociales, que compartan nuestro contenido y que nos comenten, porque Voltaje lo hacemos entre todos. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Chao.